Hola chicos, buenos días, ¿ya me escuchan? Pero, Bueno, Sí. Buenos días, sí, señora. Buenos días, sí, señor. ¿cómo amanecieron? Súper bien. Ah, bueno, eso es, con la optimismo, con las puestas. Bueno, corazones, les había enviado el archivo que correspondía a la poesía simbolista. ¿Le alcanzaron a leer, a trabajarlo? No, estamos en clase. Pero en las dos primeras horas no tenías clase, programada, sino con español, ¿no? Por eso les envío el adjunto anterior. Profe, es que empezamos la clase 8:30. Sí, de 7 a 8:30, ¿qué hiciste, Katherine? Desayunar. Ah, bueno, Caterina, entonces te invito a que organices mejor tu horario para que puedas pero estar es que desde las 7 de la mañana en clase, ¿listo? en esas horas no tenemos clase, entonces nosotros descansamos porque nunca descansamos. Ustedes son muy chistosos, chicos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, y la idea es que ayer no sé si fue ayer o hoy les reenvié el horario para que ustedes tengan ahí como a la mano en qué momentos pueden estar haciendo las actividades de español, para que no digan que es que no tienen tiempo, que bueno, que X o Y. ¿Listo? Entonces los invito, por favor, a que estén pendientes de esas actividades. La idea es que puedan realizarlas y podamos avanzar en el proceso de aprendizaje. Ustedes saben que obviamente pues la conectividad no es muy buena y entonces por X o Y motivo, entonces esto ustedes pues deben aprovechar, ¿sí? Cuando nos vamos a conectar. Bueno, pero sin hablar más ni hacer más preámbulos, entonces les recuerdo el horario del día de hoy. ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Le alcanzamos a ver? Sí, señora. Entonces aquí es para trabajar muy juiciositos estas 3 horas. Yo sé que en estas 2 horas no tuvieron nada, entonces por favor, mire, aprovechemos, optimicemos esos tiempos, ¿sí? Para que luego no les quede en la tarde que tengan que hacer otras actividades. Bueno, entonces sin más preámbulos nos vamos al tema que vamos a trabajar, que se llama poesía simbolista, ¿verdad? Y entonces vamos a revisar los saberes previos. Ahora respondiendo la primera pregunta. ¿A qué podría referirse el manifiesto simbolista y cuál crees que es su temática? Quedaron mudos, ¿qué pasó? Profe, pues yo estaba buscando ese punto y Muy pues bien. lo que encontré dice que el manifiesto simbolista publicado por James Morea definía el simbolismo como enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva y señalaba que su objetivo no está en sí mismo, sino en expresar el ideal. Bien, gracias. ¿Alguien más encontró algo? Profe, pues yo como tal, no en Encontré lo internet, mismo que Laida. pues son saberes previos. Entonces, pues yo pienso que el manifiesto simbolista se refiere a que los autores del simbolismo hacían como crítica a la sociedad. Y en las obras, pues principalmente expresaban y reflejaban la sociedad, lo que pasa en la sociedad, eh, y pues como los participantes. Ujú. Bueno, gracias, Valentina. Entonces, sí, los saberes previos es que sé antes de llegar a la clase. Y si de pronto tengo la posibilidad de hacer consulta, pues
mejor para ir enriqueciendo el proceso. Entonces, lo que decíamos que... Yo encontré esto, que es un manifiesto literario publicado en 1886 por Jean Moreas, definido que este nuevo estilo define un nuevo estilo como enemigo de la enseñanza, la declaración, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí que está Le Conte de Lisle, Albert Lyne y Charles Baudelaire, ¿cierto? Que son algunos autores que pertenecen precisamente a este movimiento, al movimiento parnasiano. Alborotado y mitoso. Entonces, lo que se quería, primero que todo, vamos a colocar el título para que no nos perdamos, poesía simbolista, y podamos empezar a responder la actividad. Ya la poesía simbolista lo que busca es vestir la idea de una forma sensible. Que sirva para expresarse a sí misma, ¿no? La idea no debe dejarse privar de sus analogías exteriores, es decir, debe tener un carácter esencial, un arte simbólico, y consiste en no llegar jamás a la concepción de idea, al concepto como tal. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, el manifiesto simbolista, ¿a qué puede referirse y cuál es su temática? Entonces podemos describir que se refiere a la preponderancia de las ideas, del conocimiento, de la sensibilidad sobre la representación de la realidad. ¿Me puedo repetir? Que el manifiesto simbolista se puede referir a la preponderancia de las ideas, del conocimiento y de la sensibilidad sobre la representación de la realidad. Entonces, sí, el manifiesto simbolista es un texto de Jean Moritz, publicado en 1886, ¿no? Que más adelante pues vamos a leer y a conocer. Entonces, obviamente existieron dos acontecimientos que marcan este momento, que es el simbolismo en Francia, como lo vemos acá, y vamos a ir tomando apuntes. El simbolismo en Francia y la lírica norteamericana del siglo XIX. En Francia es obviamente allí en donde ocurren dos corrientes. No son movimientos, sino corrientes poéticas, que fueron el parnasianismo y el simbolismo. ¿Sí? Y entonces, es que me toca continuar acá. Vamos a definir a cada una de ellas, qué es el parnasianismo y qué es el simbolismo. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? A ver, el parnasianismo es el realismo tuvo también su proyección poética en la llamada corriente parnasianista, que cultivó una lírica neoclasista caracterizada por la búsqueda de la perfección formal y la belleza externa. Y entonces, ¿quién fue el iniciador del parnasianismo? Fue Le Conte de Lisle. ¿Sí? Desde 1852 hizo sus primeras producciones en sus poemas antiguos y que intentó establecer obviamente los principios de esta corriente lírico realista. Es importante tener en cuenta que ante todo la poesía, que dice acá, tengo alborotado hoy el pulso. Esto es importante. Que la poesía no debe traducir las emociones del poeta, decía él, sino contener sus sentimientos ante la realidad. Bueno, esa es la idea de los parnasianos. Ahora nos vamos a leer el simbolismo. ¿Quién me ayuda, por favor?
El simbolismo. La poesía simbolista refleja la sociedad. Incorpora como novedad los aspectos modernos que ofrece la realidad cotidiana. Las ciudades industrializadas, las muchedumbres urbanas que significan la pérdida de identidad, sus habitantes más despreciados, hijos, ancianos, ciegos y quienes están fuera de la ley. Todos aquellos que no participan del principio de utilidad de la sociedad burguesa se convirtieron en nuevos héroes, partícipes de un mundo sordido que, sin embargo, se embelece en la poesía. Esta nueva sensibilidad tiene como consecuencia el refugio en el arte, la pintura, la música y sobre todo la poesía. Aparece así la figura del dandy, prototipo del ser de honda sensibilidad, de exquisitez estética, que quiere provocar al burgués materialista. El dandy marca una tendencia que se proyecta hasta hoy, el decadentismo. Los decadentes artistas y poetas continuadores de Baudelaire son los también llamados poetas malditos, Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, que renuevan definitivamente los cauces de la poesía. En 1892 se llamaron así mismo simbolistas, al hacer del símbolo la expresión de un mundo conceptual, al margen de lo real. Bueno, entonces aquí al final aparece, obviamente, un cuadrito en donde les coloco lo importante del simbolismo, las características generales. Entonces ya se dijo que era un manifiesto simbolista, pues nace a partir de ese manifiesto simbolista de Jean Morales, publicado en en septiembre de 1886. Entonces revisamos cuáles son las características. ¿Las leemos, por favor? Las características, profe. Características. Opciona el realismo y el naturalismo, observa la música como un modelo de lenguaje y procura imitarlo en la poesía, correspondencias ocultas entre lo material y lo espiritual, el mundo y el lenguaje, unión entre inspiración y técnica. Ahora vamos a revisar cuáles fueron los antecesores. ¿Qué significa antecesores? Son aquellos autores que estuvieron antes de esta corriente como tal. Entonces, ¿lo leemos, por favor? Charles Baudelaire, Paul Bernaley, Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé. Bueno, y los simbolistas, ahora sí, nos vamos a detener en los autores. Entonces fueron Sophie, Henry de Renier, James Morans, Stuart Merritt, Saint-Paul Rule, Empire Michael, Albert Syme, Maurice Maeterlinck. Importante resaltar que la obra de Charles Baudelaire, esto fue, dice, la piedra angular, es decir, que de ahí surge o da pautas para iniciar esta corriente. También inspiró obviamente al decantismo, al nacionalismo y obviamente pues al modernismo latinoamericano. Tenemos que tener en cuenta que el modernismo como tal nació ¿en dónde?
¿En dónde nació el modernismo? Bueno, fue el único movimiento que nació en Latinoamérica, ¿no? El modernismo. ¿Y se acuerdan quién fue el fundador? Rubén Darío. ¿Sí están por ahí en clase o se me perdieron? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Ah, estamos bueno. Entonces continuamos. Entonces Charles Baudelaire fue muy importante en este proceso porque fue, digamos, el motivador hacia el simbolismo. Vamos a leer algo sobre Charles Baudelaire. ¿Me colabora, por favor? Vamos a ver quién está por acá. Eric. O Camila. fue, porque Camila no tiene voz. Y Eric. Mafe, entonces tú. Leo lo de Charles Baudelaire. Baudelaire, sí. Mira, de 1821 a 1867. Nació en 1867. Baudelaire fue crítico de arte, traductor y poeta. Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos debido a su vida bohemia, llena de excesos y por su carácter rebelde y provocador. Baudelaire denunció y pronosticó las consecuencias derivadas de los excesos del positivismo científico en su poemario Las flores del mar, publicado en 1957 por primera vez y considerado su obra máxima. Fueron censurados varios de los poemas. La edición de 1981 eliminó dichos poemas e incluyó 3 más. A lo largo de toda la obra, Baudelaire expone la teoría de las correspondencias, además de la concepción del poeta como un ser maldito que se opone a los valores de la burguesía, entregándose al vicio y al libertinaje. Esto solo desemboca en el tedio total, lo que se denominará en su época el spleen, sin dejar de lado el anhelo por la belleza. El poeta es entonces la conciencia del mal. Bueno, perfecto. Entonces, debemos también tener en cuenta el contexto histórico, ¿no? Los hechos políticos y sociales de la época. Recordemos que estamos hablando más o menos de entre los años en el mundo hubo varios sucesos importantes que obviamente definen esta época. Y el primer suceso es la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918. Obviamente, Estados Unidos entonces, digamos que asume ese papel de nueva potencia, aprovechando la debilidad económica de Europa en los periodos de posguerra. Recuerden que pues, Europa acaba de perder sus últimas islas, ¿sí? España acaba de perder las últimas islas, a Cuba, Filipinas, bueno. Y posteriormente a eso,
se sobrevino el horror de la Segunda Guerra Mundial, que concluyó en 1945. Entonces, esas primeras décadas del siglo XX contaron con el surgimiento de estos fascismos europeos, así obviamente como con la institución de los países comunistas, como la Unión Soviética y obviamente pues China, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esto fue el contexto histórico del simbolismo. Obviamente, la máxima producción fue en poesía, pero no quiere decir que no se haya explorado también la dramática y la prosa o la narrativa. Y entre ellos estaban los autores como Oscar Wilde, que es considerado uno de los dramaturgos más brillantes y prolíficos del tiempo. Vamos a mirar entonces un poquitico acerca de la poesía norteamericana, que está representada por Edgar Allan Poe, ¿sí? Entonces este fue el poeta más destacado del periodo de la independencia y el renacimiento de los norteamericanos. Y obviamente, y él impresionó a partir de sus producciones a los poetas franceses como Baudelaire o Mallarmé. Entonces vamos a mirar, se los dejo a ustedes ahí, esa información está, quién es Edgar Allan Poe, quién es Walt Whitman, que son algunos de los autores de la época. Y vamos a leer el canto a mí mismo, que es obviamente del autor Walt Whitman. Ahora otra persona que me ayude por favor a leer el texto. ¿El de canto a mí mismo, profe? Gracias, Sofía. Me celebro y me canto a mí mismo, y lo que diga de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar a mi alma, vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra, para ver cómo crece la hierba del estio, mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con aliento puro comienzo a cantar hoy, y no terminaré mi canto hasta que me muera, que se callen ahora las escuelas y los cedros atrás, a su sitio. Sé cuál es su misión y no la olvidaré, que nadie lo olvide, pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a otros sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Bueno, ¿por qué la lectura? Porque es que sobre ese poema es que vamos a trabajar en el día de hoy, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es obviamente releer para poder determinar cuál es el tema, qué sensación transmite, cuál es el objeto lírico de la composición y si es posible afirmar que la voz poética es egocéntrica. Si es afirmativa o negativa, deben justificar la respuesta. Entonces, actividades muy cortas y vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a releerlo. Ahora otra persona, si quiere releerlo, vamos a buscar entonces lo que vamos, el tema de que se trata este texto. ¿Listo? Entonces, voy a ayudarles a leer y por favor, otra persona, ustedes lo van haciendo ya en sus casas detenidamente para poder dar respuesta a esta pregunta. Me celebro y me canto a mí mismo, y lo que diga de mí, lo digo de ti, porque lo que veo yo, tengo lo que tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Bueno, hasta ahí, ¿de quién estamos hablando? Del mismo, ¿no?
Entonces, de mí mismo. Vamos a ir resaltando esas ideas para poder ir luego a hacer el análisis. Seguimos. Vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Bueno, ¿qué complementamos hasta ahí? Mi alma, Que está hablando como de su interior, profe, ¿no? Muy bien, gracias, Eric. Y seguimos. Me engendraron padres que nacieron aquí. ¿Aquí es donde? En la tierra. Bueno, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de hijos de esta tierra y de estos vientos también. Entonces está haciendo referencia a qué? ¿Tierra? Sí, a A la una tierra, al generación. universo, obviamente a la humanidad, ¿verdad? Y me faltó por acá una I. Bueno, ahí dice humanidad, sigamos. Tengo 37 años, entonces vuelve a hacernos aclaración de quién, con quién estoy hablando, de quién estoy hablando. Él mismo. De él mismo. Mi salud es perfecta y con aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto más a su sitio. Sé cuál es su misión y no lo olvidaré. Que nadie lo olvide, pero ahora yo ofrezco mi pecho, lo mismo al bien que al mal. Dejo de hablar a todos sin restricción y hablo y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Walt Whitman. Lo tenemos hasta ahí y vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es el tema entonces? ¿Quién me va a dar respuesta a esa pregunta? Es que me toca, es que si lo quito de acá me borra lo que escribí. El tema puede ser la confianza que se tenía a sí mismo. Bueno, ¿qué otra opción hay? Que se conocía a sí mismo. O sea, se está haciendo como alabanza a sí mismo, se podría decir, profe. Valentina, me hablas un poquito más duro, es que yo estoy medio sorda hoy. Que se No, podría profe, es decir que como una alabanza a sí ella habla y se mismo le que se está escucha haciendo. lejos. Bueno, No sé. no te escuché, qué pena, Valentina, repítalo, por favor. Que si es como el canto a sí mismo, una alabanza que se está haciendo a sí mismo. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? ¿Esto qué es? Cuando yo hablo de mí mismo, de mis padres, ¿de qué estoy hablando? ¿Eso no se puede decir como una biografía? De mi vida. ¿Cómo? Mi vida. Bien, entonces estoy hablando de mi vida. Es decir, que el tema de canto a mí mismo es la vida de esa persona, del individuo, como parte de qué. Y aquí abajo la tenemos. De su entorno, de su universo. De la humanidad. Muy bien. Listo, primera pregunta resuelta entonces. Y nos vamos con la segunda. Y entonces voy a moverme de acá, pero se me va a borrar todo. ¿Ve? Y nos vamos a... ¿Qué sensación transmite el poema? A ver, Una sensación optimista. ¿quién habló? ¿Sofía? Sí, señora. Bueno, sí, puede ser esa. ¿Qué otra opción? Profe, autoestima.
No te escuché, Caterina, ¿me repites, por favor? Autoestima. Sensación de autoestima. Sí, como cómo lidera él se sabe, cómo lidera él se conoce él mismo. Como que sea. Mm, bueno, sería una sensación de generosidad. Sí, bueno, como tal autoestima. Como que se autoevalúa, algo así, ¿no? Bueno, esa es una respuesta personal, ¿no? Entonces ustedes, es que a cada uno el autor le puede significar algo. Eso es como cuando ustedes están comiendo unas pastas con pollo, ¿sí? Entonces, para mí las pastas con pollo pueden ser ricas, pero para otro no. Entonces, para mí puede ser una sensación desagradable, para otro puede ser una sensación agradable. Y estamos hablando de sensaciones, ¿sí? Profe, ¿y puede ser una sensación de amor propio? Ah, bueno, también. Entonces, en ese caso sería una sensación agradable, ¿sí? Una sensación agradable porque habla de amor propio. Pero puede ser que para alguna otra persona el amor sea algo desagradable. Entonces, ay, no, pues qué pereza, es una sensación, pues, desagradable. ¿Vamos? Y la C. ¿Cuál es el objeto lírico de la composición? El objeto lírico, ¿recuerdan qué es? ¿Por qué hace referencia? Yo puse de la ¿Cómo? confianza en sí mismo, Pero ¿cuál es el objeto? El objeto ¿de quién estamos hablando? de él, de la vida de Ah, él. bueno. Entonces, el objeto es su propia persona. Ese es el objeto lírico. ¿Por qué? Entonces, ahí sí ya, ahí se me borró. Bueno, objeto lírico, porque su propia persona. Entonces, ya ustedes lo sustentan, su propia persona, porque está hablando de sí mismo, ¿sí? Y nos vamos para la D. ¿Quién me quiere responder la D? A ver, ¿quién está por aquí? Germán, me parece que está en clase. Podemos también participar en el chat. No, profe, esto, no tengo la respuesta. ¿Es que es egocéntrico? Pues egocéntrico es como que se alaba mucho él mismo, ¿no? Bien, ¿habló Eric? Señora. ¿Sí? No alcanza a leer. Sí, el ego hace énfasis en el yo. Y el céntrico tiene que ver con el centro, o sea que yo soy el centro de todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, Germán, ¿qué opinas? ¿Es posible afirmar que la voz poética es egocéntrica? Pues, sí, dando el ejemplo del poema, creo que sí, porque él se describe a sí mismo, ¿no? ¿Qué otra respuesta hay? Gracias, Germán. Para mí, sí se puede afirmar una voz poética egocéntrica porque él habla mucho de sí mismo. Bueno, me voy a volver al texto. Bueno, esto es interpretación. Y pues ustedes ya han dado dos opciones, pero también podríamos decir que no es posible porque la diferencia de la noción de ego que él plantea, ¿no? Entonces engendraron mis padres que nacieron aquí. No solamente habla de él, sino que también de su familia y de todo un entorno. Podría ser.
pero eso depende de cómo ustedes lo interpreten. Eso es solo interpretación de texto. O sea que las respuestas, obviamente en este tipo de actividades, no siempre van a ser las mismas. ¿Entendido? Bueno, ya no les queda sino el punto 2 y 3. Entonces explica las principales diferencias que existen entre el parnasianismo y el simbolismo. Vamos a escuchar por aquí que Camila está participando y me dice, yo pienso que sí es egocéntrico porque habla de cómo la poesía es mejor si viene de la voz propia. Ah, bueno, es una opción, Camila. Gracias por tu aporte. Esta que dice aquí 2 es consulta. Entonces, consulta sobre uno de los llamados poetas malditos. ¿Sí? Van a buscar uno de esos poemas y a tratar de hacer un análisis crítico de él. Eso es como la tarea, ¿sí? Y ahorita lo que pueden hacer para completar, explicar las principales diferencias que existen entre el parnasianismo y el simbolismo, a partir de la información que les di. O pueden inclusive buscar. Podemos hacer un cuadro en el grupo de WhatsApp de español, les envié. Ahorita, espérame a ver si me deja salir de acá. Unas diferencias, pues ustedes la pueden complementar. ¿Entendido? ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, entonces ahí está el parnasianismo y está el simbolismo. Bueno, ¿preguntas? ¿Cuánto gastamos haciendo esta actividad? Así juiciosos. 1 horita, ¿cierto? Ay, se perdieron otra vez ustedes. ¿Me escuchan? Chicos. Profe, como 15 Se minutos. escucha, profe. Ah, bueno. Entonces es que yo les digo, creo que esta asignación está para hoy. No recuerdo. En este preciso momento. No Sí, recuerdo hoy que. hasta las 2 de la tarde. Bueno, entonces lo que quiere decir que sí la pueden realizar, ¿cierto, Adelaida? No les quedan sino 2 punticos, el de el cuadro del simbolismo y el parnasianismo, y averiguar sobre los poetas malditos y buscar un poema y hacerle análisis, así como lo hicimos con el de Walt Whitman, que era descubrir cuál era el tema, qué sensación transmitía y el objeto lírico de la O sea, composición. con el poema que busquemos, hacemos las mismas preguntas del anterior. Sí, señorita, las ABC. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Bueno, entonces me hacen el favor, se cuidan, se portan juiciosos las asignaciones y nos vemos en clase el lunes. El lunes vamos a tener evaluación sobre el libro, ¿listo? Espero que hayan terminado de leerlo y hayan disfrutado de la lectura de Los Miserables. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, un abracito, chao. Profe, gracias. Mi amor, es que estoy en clase